A principios del siglo XVI, en la ciudad de Roma, Italia, vivía un científico que se rehusaba a la reforma protestante de Martín Lutero. Su nombre era Andrea y estaba obsesionado con demostrar el dominio de Dios sobre el hombre. Para ello, día y noche se encerraba en su taller y devoraba libros enteros de astronomía y física. Cuanto más se adentraba en las lecturas, más se daba cuenta que la Tierra no era plana como él creía. También leía por entretenimiento, siendo Romeo y Julieta su libro preferido. Andrea creía que William Shakespeare tenía una increíble habilidad para representar tragedias de una forma sumamente llamativa. Dejaba de comer por seguir con sus investigaciones y descuidó sus demás inventos. Su esposa se preocupó, ya que durante la noche su marido comenzaba a tener visiones extrañas sobre seres divinos y demonios. Decidió llevar a Andrea con el médico. Sin embargo, el doctor no notó nada fuera de lo normal y solamente le recomendó que tratara de dormir un poco más. Conforme pasaba el tiempo, Andrea se deterioraba lentamente. Una mañana despertó y notó que su esposa no estaba y había dejado una carta. Al leerla, se dio cuenta que lo había abandonado porque vivía encerrado en un mundo con seres imaginarios. A Andrea no le importó esto último y pensó que así tendría más tiempo para leer libros y continuar con sus experimentos. Transformó toda la casa en un laboratorio. En las paredes estaban recargadas estanterías atiborradas con libros. Había bolas de papel con bosquejos tiradas por todo el suelo. Poca luz entraba al taller, lo suficiente como para que Andrea pudiera continuar leyendo. Una noche, al creer haber realizado un descubrimiento que cambiaría el curso de la humanidad, Andrea decidió ir a la Capilla Sixtina para notificar al Papa sobre su gran hallazgo. Una vez en la capilla, Andrea miró al techo y quedó anonadado con la obra que veía ante sus ojos. Era la creación de Adán, pintada por nada más y nada menos que el inigualable Miguel Ángel Buonarroti. Creía haberla visto antes, pero ¿dónde es que la había visto? Sí, en un sueño. Andrea estaba seguro de haber visto esa pintura mientras dormía. Recordaba con vividez la escena de la creación y Dios cediendo sus dones a los hombres. Adán, el primer ser humano de la tierra, reposaba en el pasto y el Ser Supremo lo dotaba con la inteligencia sin siquiera tocarlo. Andrea estaba perdido en un mundo de su imaginación cuando escuchó algo que lo trajo de vuelta a la realidad. Era el Kyrie de la misa del Papa Marcelo, abriendo la misa. Ante él se encontraba el Papa. Al terminar los cánticos religiosos y una vez concluida la misa, Andrea se aproximó al Papa para contarle lo que había descubierto y sobre el universo de sus sueños. El padre, al escucharlo, creyó que se trataba de un demente y ordenó a seguridad que lo sacaran, ya que Andrea se violentó al ver que el Papa se negaba a escucharlo. Andrea no soportaba la idea de no poder comunicarle su idea al Papa. Debía convencerlo de que su conocimiento podía ayudar a todas las personas de Roma y del mundo. Lo único que se le ocurrió fue recurrir a la lectura. Buscó algún escrito que le ayudara a acercarse al Papa. En su búsqueda, se topó con un tratado de Maquiavelo titulado El Príncipe. En él se presentaba toda una guía para poder llegar al poder y mantenerlo por medio de la crueldad. El deseo de Andrea era tan grande que no tuvo reparos en hacer al pie de la letra las cosas que decía el tratado. Pasaron años en los que Andrea realizó atrocidades en pos de su meta. La gente lo llegó a respetar, odiar y sobre todo temer. Logró gobernar varios principados en Roma y sus alrededores. Era tan conocido su nombre y reputación que un día le llegó una invitación del Papa para que lo visitara. Sin demora, él se dirigió junto con una comitiva al lugar donde lo habían citado. Llegó con el transporte más ostentoso que pudo encontrar. Sus acompañantes eran grandes cortesanos y personalidades de sus principados. Todo lo hizo para hacerse ver con la mayor importancia y autoridad posible. De esta forma, o al menos así lo pensaba Andrea, el Papa le daría toda la razón cuando le hablara de su gran descubrimiento. Cuando fue el momento de conocer a su santidad, Andrea lució los mejores modales jamás vistos. Comieron juntos e hicieron un recorrido donde le mostraron el lugar y aprovechó cada oportunidad para halagar al Papa. Una vez que pensó haberse ganado su confianza y que estuvieron solos los dos, Andrea le empezó a hablar de sus descubrimientos y sus planes de cambiar al mundo. Por un pequeño instante, Andrea creyó haberlo logrado. El hombre más poderoso del mundo lo apoyaría en sus planes. Pero una repentina risita salió de los labios del Papa. Paulatinamente se convirtió en una carcajada histérica. Tomó tiempo, pero el Papa recuperó los estribos y le agradeció a Andrea la broma.
Sin embargo, la cara seria y confundida del gobernante le indicó que hablaba en serio. Respetuosamente, Andrea fue despedido de los aposentos del Papa y se le deseó lo mejor antes de que la puerta fuera azotada en su cara. La rabia de Andrea era indescriptible. La magnitud era tal que delegó todos sus deberes de gobernante a otras personas para poder pasarse días enteros haciendo rabietas en su habitación. Usó esa rabia como inspiración para crear un libro donde criticó a la sociedad en general. Sus conocimientos literarios le sirvieron para crear una obra que actualmente sigue siendo muy reconocida, pero como sabía que su obra le traería problemas, la publicó en el anonimato, incluso dejando pistas para que se le atribuyera a autores de la época. La tituló El Lazarillo de Tormes. Le tomó varios meses, pero al finalizar el libro, su ira se había disipado y decidió retomar sus obligaciones. No obstante, cuando quiso volver a tomar el control, se dio cuenta de que gobernar a base de crueldad no era la mejor idea. Quienes habían quedado como encargados de sus tierras se habían aliado para quitarle todo el prestigio y autoridad durante su ausencia. Sus crímenes fueron expuestos y él fue desterrado. Por un mes entero estuvo deambulando. Miles de visiones le pasaron por la cabeza. Lo primero que vio fueron todos los libros que había leído alguna vez. Se arremolinaban a su alrededor cantidades inmensas de texto. Cada oración que distinguía no tenía relación con la que le seguía. Después vio todas las obras de arte que presenció durante sus viajes como gobernante. Andrea hubiera jurado que las escenas de aquellos cuadros eran escenas que él mismo estaba viviendo. Al final, solo se vio a sí mismo en la orilla de un mar. Enfrente de él, la diosa Venus estaba desnuda y se encontraba parada sobre una concha de mar. Reconoció la pintura, sabía que ese cuadro en específico representaba la inteligencia y la razón. Se sintió bien. Lo que veía debía de ser una señal divina que le recordaba sus capacidades, pero de pronto la escena empezó a oscurecerse. Él se sintió arrastrado fuera del lugar y se encontró tirado en medio de la calle de una ciudad. Ahora lo entendía. No había visto la obra por su inteligencia. La visión de la pintura era una representación que su mente había creado acerca de la razón, la cual por fin volvía a él. Se volvió consciente de todas las malas decisiones que hizo a lo largo de su vida, de todas las personas que lastimó. Empezó a llorar, se arrepentía de todo, pero ya era muy tarde. También se percató que realmente nunca descubrió nada importante. Entendió que lo que le dijo al Papa fue una sarta de sinsentidos. Desde que se obsesionó con el conocimiento, Andrea perdió la razón. Ahora estaba cuerdo, pero no tenía a nadie. Tirado en el piso, cantó una canción que solía cantarle a su esposa. Ah,